asistentes a este foro. Gracias, Margarita, gracias a la Fundación por esta invitación. Y venimos con muchísimo gusto, mucho ánimo, a seguir reflexionando sobre la figura, sobre los aportes del general Emiliano Zapata. Sin duda, Zapata y el zapatismo tienen muchas vetas para los investigadores. Se seguirá investigando sobre diferentes temas, sobre diferentes aspectos, sobre diferentes visiones de lo que representa el zapatismo en México y en buena parte del mundo. Yo en esta ocasión quiero hablar específicamente sobre algo de lo que puedo dar testimonio, y que es cuando el campesinado rescató el símbolo de Zapata. El antecedente, por supuesto, es el acontecimiento en Chinameca del asesinato y la traición al general Zapata aquel 10 de abril de 1919. Al día siguiente de la muerte del general Zapata, la prensa al servicio del gobierno carrancista celebró el acontecimiento con gran júbilo y con un sinnúmero de calificativos y demuestros contra el rebelde traicionado. El Excelsior publicaba en primera plana: murió Emiliano Zapata, el zapatismo ha muerto. El sanguinario cabecilla, decía el subtítulo, cayó en un ardid sabiamente preparado por el general don Pablo González. Otros periódicos llamaron a la traición acción inteligente que acabó con el Atila del Sur, que ya no causaría más daño. Afirmaban incluso que Zapata era un cabecilla sin méritos militares y sin ideología, que era un analfabeto que no tuvo la menor participación en el plan de Ayala, y que Zapata solo era un forajido, asesino, robabajes, etc. Para los jefes para los jefes carrancistas, el gobierno de los Estados Unidos y la prensa nacional, Zapata muerto era la extinción del zapatismo y del agrarismo. Era el fin venturoso del Atila del Sur, que según ellos había muerto en combate. Pero mientras Pablo González recibía 50,000 pesos y ascendía a Guajardo, la resurrección histórica e ideológica del zapatismo en las montañas de Morelos se empezaba a dar. A 95 años del asesinato del general, los detractores de su figura y los ideales del general Zapata, los herederos ideológicos del carrancismo que lo mandaron a asesinar, ya han dejado de ser los portadores del símbolo del zapatismo. Ya no son los portadores, que por algún tiempo lo fueron, para declararse hijos legítimos de la revolución. Recordemos que por muchos años a Zapata se le recordaba desde el ámbito oficial. Los eventos eran por parte del gobierno, los convocaba el gobierno. Sin embargo, hoy los tiempos han cambiado. ¿Qué factores y qué hechos propiciaron el rescate de la bandera zapatista por el campesinado? En los años 70 llega a su fin el milagro mexicano. La agricultura registra uno de sus más bajos índices de crecimiento. La corporativización del campesinado a través de la CNC
muestra grandes fracturas. La lucha por la tierra emerge y se generaliza en gran parte del territorio nacional. Hay tomas de tierras en Puebla, Tlaxcala, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, San Luis Potosí. En varios casos el gobierno pretendió acallar las protestas mediante la represión violenta, consumando masacres, asesinatos y encarcelamiento de líderes campesinos. En este contexto, en 1979, cuando el general Zapata cumplía 100 años de su nacimiento, el gobierno de López Portillo intentó sepultarlo físicamente en una cripta al lado de quien lo mandó a asesinar. En realidad, lo que el gobierno quería era sepultar para siempre sus ideales, borrar la memoria histórica de la conciencia popular. En esa ocasión, el gobierno de López Portillo anunció que los restos del general Zapata serían trasladados al Monumento de la Revolución. A cambio, le harían honores de general de división y se realizarían obras públicas en Anenecuilco y en otras comunidades. Del 6 al 8 de agosto de 1939 se realizó en Cuautla un congreso extraordinario del Movimiento Nacional Plan de Ayala que dirigía Mateo Emiliano Zapata, hijo menor del general. En el Congreso estaban representadas más de 40 organizaciones campesinas independientes y algunos grupos disidentes de la CNC. Para entonces ya se había izado la bandera blanca en Chinameca para declarar a Morelos libre de conflictos agrarios. Los primeros días de los trabajos del Congreso aumentaron de indignación por las denuncias de despojos, represiones a campesinos e indígenas, latifundios en manos de funcionarios, como era el caso del propio secretario de la Reforma Agraria. Por lo tanto, a la clausura del Congreso, en que fue invitado José López Portillo, invitado por Mateo, los reclamos y protestas no se hicieron esperar. Ni el presidente, ni Antonio Toledo Corro, secretario de la Reforma Agraria, pudieron pronunciar sus discursos. Tuvieron que abandonar el recinto en medio de una multitud que los abucheaba. Quedaba evidenciado que José López Portillo no era el presidente agrarista, como se habían proclamado prácticamente todos los anteriores. Salió sin la bandera zapatista en sus manos. Así, después de varias décadas, la bandera zapatista quedaba en manos de los campesinos. Las organizaciones campesinas reunidas en esa ocasión acordaron celebrar en octubre de ese mismo año, de 79, el primer encuentro nacional de organizaciones campesinas independientes que dio origen a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, cuya primera tarea fue montar guardias en la tumba de Zapata en Cuautla hasta conseguir que los restos del general no fuesen trasladados y continuaran en su tierra natal. Aquí varios veteranos zapatistas, varios compañeros del general Zapata, montaron guardia día y noche y decían que no se llevarían los restos de Zapata hacia la capital del país, a menos de que también ellos quedaran ahí muertos. Entonces, estos dos acontecimientos, el hecho de que López Portillo no haya podido pronunciar su discurso en el Congreso de agosto de 1979 y el que no se hayan podido trasladar los restos del general Zapata al lado de los de Carranza, desde mi punto de vista, marcan el hecho de que la bandera del zapatismo, el símbolo zapatista,
ya no estaría en manos exclusivas del gobierno, sino de los campesinos y del pueblo. Así que los campesinos e indígenas mexicanos ya no querían más estatuas de un Zapata muerto. Lo veían tan vivo como sus ideales. Zapata no era del gobierno, ni de un partido político. Zapata es del pueblo, es de los pobres y de los trabajadores que luchan por la justicia y la libertad, es de los que luchan por la tierra, el agua y otros recursos naturales. Zapata encarna el anticapitalismo y valores como la lealtad, la congruencia y el amor al pueblo. El Zapata que para muchos de sus compañeros no murió. El Zapata de maíz, el que han pintado Diego Rivera y muchos artistas y al que los poetas revolucionarios llamaron héroe sin muerte, sin término y sin fecha, el capitán de la tierra, el señor de los labriegos, el padre del surco, el Botán Zapata, que para los celtales significa el corazón del pueblo, el corazón de la gente que late en el fondo de las montañas. Con el rescate del símbolo, quedaba confirmado el descubrimiento que Jesús Otello Inclán hizo cuando llegó a Nenicuilco y que dijo: Zapata vive, y vivo lo encontré entre sus labriegos, que lo esperan y piensan que ha de volver, por la sentencia de uno de los corridos, que en un hermoso verso dice: arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que el jefe no ha muerto, que Zapata ha de volver. En efecto, señoras y señores, compañeras y compañeros, Zapata volvió. Los indígenas del norte de Morelos lo vieron cabalgar por las faldas del Popocatépetl. Los indígenas chiapanecos lo vieron en la selva lacandona. Los indígenas que conmemoraron alternativamente los 500 años de resistencia indígena y popular en América Latina también lo vieron cabalgar. El ejército zapatista de liberación nacional continúa viéndolo cabalgar. El movimiento El Campo No Aguanta Más lo enarbola orgullosamente sus banderas. Los trabajadores y los campesinos lo han visto marchar muchas veces en las calles de la Ciudad de México. Muchos sociólogos, novelistas, historiadores y poetas dicen que lo han visto en España. También lo han visto en Brasil, en Venezuela, en Centroamérica y en Cuba. Después de un siglo de firmado el Plan de Ayala, es evidente que sus postulados democráticos y agraristas no murieron con la masacre de Chinameca. Aquel propósito de Juvencio Robles de cortar el mal de raíz y de exterminar la semilla zapatista por órdenes de Huerta no rindió los resultados que esperaba, tampoco los que esperaba el carrancismo y sus aliados, pero tampoco los intentos ulteriores del presidente Calles, de Alemán, de López Portillo y de Salinas de Gortari se consiguieron acabar con los ideales y la utopía del Calpuleque de Nenicuilco. Del centenario del nacimiento de Zapata a la fecha, han transcurrido 35 años. En ese lapso, los gobiernos priistas y panistas, asumiendo la ideología neoliberal, han entregado gran parte del país, gran parte de nuestros recursos naturales al capital internacional, privatizaron nuestra economía y nos impusieron el Tratado de Libre Comercio, redujeron la rectoría del Estado en el desarrollo social, generando mayor pobreza en el campo y en las comunidades indígenas. En el aspecto agrario, el gobierno de Salinas de Gortari reformó el artículo 27 constitucional en 1992, que dio como clausurado el reparto agrario, es decir, la reforma agraria. Hoy, en el marco del neoliberalismo, es necesario reflexionar
el concepto de reforma agraria que necesitamos. También cuestionar la propuesta del presidente de la República, Peña Nieto, de una reforma para el campo que sin duda no va a beneficiar a los campesinos. En varios países de América Latina, la tierra se ve como un bien social, se define como un bien social que alberga recursos naturales, aire, suelo, agua, minerales, flora, fauna, por lo que no puede ser una mercancía como se le ha pretendido presentar. A la propiedad de la tierra no puede ser absoluta, pues el propietario tiene derecho a la posesión y al usufructo. Por ello, el carácter inalienable, imprescriptible e intransferible de las tierras en propiedad social representa una garantía para las familias y, digamos, lo que es la propiedad social. Hoy la reforma agraria, o si se quiere llamar reforma rural, tiene que tomar en cuenta el uso sustentable de los recursos naturales y los bienes inmateriales que contiene un territorio, la multifuncionalidad de la tierra en beneficio de los campesinos, prácticas agrícolas amigables con la naturaleza y el medio ambiente, una nueva relación campo-ciudad basada en la cooperación, la convivencia y el respeto a las culturas. Para terminar, quiero decir que hoy el zapatismo se ha convertido en ariete internacional frente a los cambios regresivos del capitalismo salvaje. Lo comunitario es la salvación frente a la globalización neoliberal. Si nos globalizan el poder y la economía, tenemos que globalizar la lucha y la esperanza. Zapata está presente, pues, en la lucha de los pueblos indios y campesinos latinoamericanos. Fidel Castro ha dicho: Zapata es un símbolo en América Latina por su origen campesino y sus ideales agrarios. Los brasileños del movimiento Sin Tierra afirman: Zapata lanzó un manifiesto, el Plan de Ayala, que se convirtió en un símbolo de la lucha por la reforma agraria en América Latina. Hemos visto imágenes de Zapata en España, en Francia, en Alemania, y el grito de Zapata vive, la lucha sigue en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, en Brasil, y su presencia entre los movimientos de migrantes y trabajadores en Estados Unidos y Canadá. El ideal libertario del zapatismo ha penetrado en las arterias y el corazón de la América profunda. Su pensamiento, pero sobre todo su ejemplo, impulsa a los movimientos sociales contemporáneos, los marginados, los de abajo, los del sótano, los sin techo, los sin tierra, los sin trabajo, los sin derecho. Zapata tuvo un claro sentido de pertenencia a una clase social, a la clase pobre, a la clase oprimida, a la clase explotada. Por eso nunca aceptó transar, ni aceptó prebendas, ni el poder que muchas veces le ofrecieron. Hoy la bandera zapatista en manos de indígenas y campesinos ondea orgullosamente lo mismo en la selva lacandona que en los barrios pobres de las ciudades y aún en campos y ciudades de países hermanos. Las raíces de su pensamiento y de su ideal libertario penetraron y se diseminaron en el corazón y las arterias del México profundo. Para los movimientos populares, Zapata es la luz, es la inspiración, es la fuerza. Zapata trascendió la mitificación oficial para convertirse en mito fuerza, mito acción, en utopía que ayuda a avanzar. Si queremos ver a Zapata, hoy están campesinos en Chinameca, campesinos independientes, no en el acto oficial, rindiendo homenaje al general. Hoy están campesinos en Chihuahua, tomando puentes internacionales
para homenajear a Zapata. Hoy están marchando campesinos en Paseo de la Reforma, encabezados por la CEMPA, para homenajear al general Zapata. Y quiero comentarles que varias organizaciones campesinas están preparando un encuentro zapatista villista en el próximo mes de junio con motivo de los 100 años de la toma de Zacatecas, en donde se pretende que las masas campesinas villistas y las masas campesinas zapatistas tengan un encuentro para sellar una alianza a nivel nacional del movimiento campesino. Muchas gracias. Para los jefes zapatistas, para los jefes carrancistas, el gobierno de los Estados Unidos y la prensa nacional, Zapata muerto era la extinción del zapatismo y del agrarismo. Era el fin venturoso de la Tila del Sur, que según ellos había muerto en combate. Pero mientras Pablo González recibía 50,000 pesos y ascendía a Guajardo, la resurrección histórica e ideológica del zapatismo en las montañas, Binario Cabecilla, decía el subtítulo, cayó en un ardid sabiamente preparado por el general don Pablo González. Otros periódicos llamaron a la traición acción inteligente que acabó con el Atila del Sur, que ya no causaría más daño. Afirmaban incluso que Zapata era un cabecilla sin méritos militares y sin ideología, que era un analfabeto que no tuvo la menor participación en el plan de Ayala y que Zapata solo era un forajido, asesino, robabajes, etc. Investigando sobre diferentes temas, sobre diferentes aspectos, sobre diferentes visiones de lo que representa el zapatismo en México y en buena parte del mundo. Yo en esta ocasión quiero hablar específicamente sobre algo de lo que puedo dar testimonio y que es cuando el campesinado rescató el símbolo de Zapata. El antecedente, por supuesto, es el acontecimiento en Chinameca, asistentes a este foro. Gracias, Margarita, gracias a la Fundación por esta invitación. Y venimos con muchísimo gusto y mucho ánimo a seguir reflexionando sobre la figura, sobre los aportes del general Emiliano Zapata. Sin duda, Zapata y el zapatismo tienen muchas vetas para los investigadores. Se seguirá el asesinato y la traición al general Zapata aquel 10 de abril de 1919. Al día siguiente de la muerte del general Zapata, la prensa al servicio del gobierno carrancista celebró el acontecimiento con gran júbilo y con un sinnúmero de calificativos y demuestros contra el rebelde traicionado. El Excelsior publicaba en primera plana: murió Emiliano Zapata, el zapatismo ha muerto. El